7 de la mañana con 39 minutos, 7 con 39 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos, como ya lo habíamos anunciado, con nuestro primer invitado. Se trata del doctor Jofre Campaña, jurista reconocido de nuestro país. ¿Cómo está, doctor Campaña? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Hay una serie de obstáculos para la designación del nuevo superintendente de bancos, dos acciones judiciales, una que impide o impidió su posición en días pasados en la Asamblea Nacional y otra que aparentemente daría vía libre para que él pueda ser posesionado en la Asamblea Nacional. Esto ocurre en momentos en que el Ejecutivo ha anunciado que enviará en las próximas horas una nueva terna para seleccionar de esa nómina al nuevo representante de este ente de control. ¿Qué va a pasar ahora con estas dos decisiones judiciales, la una que viabiliza, la otra que lo impide? ¿Cuál va a ser el futuro de esta designación desde el punto de vista jurídico? ¿Y qué tanta competencia tiene el Poder Judicial en las acciones o en las competencias que tiene por naturaleza el Consejo de Participación Ciudadana y la propia Asamblea Nacional? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia. Un gusto estar con ustedes. Alexis, buenos días. Felicidades. Saludos, en este día importante. Gracias, un saludo, por doctor. supuesto, a los oyentes. Mire, yo creo que el primer comentario es el que me va a permitir señalar que esto es una vergüenza. Es una auténtica vergüenza, porque cuando la función judicial es utilizada, y en este caso a mí no me queda ninguna duda de que están utilizando la función judicial, para oponerse o para viabilizar designaciones que constitucionalmente tienen a un responsable, que es el Consejo de Participación, estamos distorsionando, terminando, empantanando, contaminando un proceso de designación de funcionarios importantísimos para el país. Es decir, no están designando a cualquier persona, están designando al superintendente de bancos, que es la persona que en un momento dado va a tener una responsabilidad enorme en el control y manejo, dirección del sistema financiero. Entonces, no estamos hablando de cualquier funcionario. Cuando hay un proceso de selección en el Consejo de Participación que se origina con una terna que debe enviar el presidente, debe suponerse que los miembros propuestos en la terna son idóneos, es decir, que son personas cuya hoja de vida ha sido previamente revisada con lupa por el presidente de la República y por su equipo asesor. Ocurre que envían al Consejo la terna, por alguna razón, lícita o no, dejemos eso por un momento, no se acepta el primero de la terna, luego viene la segunda persona en la terna a la que por alguna razón empieza a tildarse de correísta por el hecho de que eventualmente ocupó alguna función pública, y lo cual automáticamente, en opinión del gobierno nacional y sus asesores, lo descalifica. Pero ahí hay un detalle ahí, doctor, perdón que le interrumpa. Primero, buenos días, qué gusto conversar con usted a los tiempos. La terna la elabora el Ejecutivo. Entonces, ¿cómo es que ponen en la terna a un correísta? Claro, es que yo creo que allí viene el tema, primero el cuestionamiento político. Es un absurdo el sostener esa tesis para sacarlo, pero me parece que esa tesis es la justificación. Mire, Alexis, ¿qué es lo que empieza a sonar y a escucharse? Lo que se empieza a escuchar es que el candidato, el segundo de la terna, y que fue finalmente designado, empezó, supuestamente de lo que se escucha en los pasillos, empezó a lo que llamamos amarrar su designación. Esto es, entró en una oferta de cargos, tal cargo para un funcionario, tal cargo para otro, lo cual pues no deja de ser un rumor de pasillo. Pero ante ese rumor de pasillo y que supuestamente pues descalificaba a esta persona para ocupar el cargo, viene algo peor. Y lo que viene peor es que se usa la función judicial como una acción constitucional que no cabe de ninguna manera. Pero no solo que no cabe de ninguna manera, sino que se busca una persona X que aparece por allí y que con unos argumentos lamentables, penosos, dice, pues yo, ciudadano por mis propios derechos además, intervengo para que no se permita esta posesión, porque de permitirse la posesión, escuche esto, Alexis, de permitirse la posesión, entonces estaría violentando mi derecho a impugnar a los miembros de la terna. Por tanto, se está violando un derecho constitucional, lo cual es una barbaridad, pues hasta una tomadura de pelo constitucional. Y luego vienen lo que yo he llamado, y muchos ecuatorianos, jueces de palo, jueces de pacotilla, jueces corruptos en definitiva, y adoptan una decisión
que deja sin efecto una decisión del órgano constitucionalmente designado para nombrar al superintendente. Entonces, viene y como las acciones constitucionales son de inmediato cumplimiento, se notifica evidentemente al Consejo de Participación, a la Asamblea. La Asamblea, por tanto, se ve atada de manos, no puede posesionar al nuevo superintendente. Y allí viene algo que es muy curioso, ¿no? Muy pintoresco, por decirlo. Y es que el presidente envía a la nueva terna, y esta nueva terna, cuando el Consejo de Participación se apresta a calificarla, a hacer el proceso normal de selección, viene un juez de Yaguachi, Yaguachi, todos los cantones del Ecuador son importantes, todas las ciudades son importantes, pero, perdón, ¿qué tiene que hacer un juez de Yaguachi resolviendo sobre si se posesiona o no un superintendente de bancos? Y ahí viene también el otro tema que es altamente cuestionable. Mire, esto es como cuando se juega, y voy a citar el ejemplo muy propio de Guayaquil, menos de otras ciudades, pero en Guayaquil cuando en los barrios se juega indoor fútbol, que se cierran las calles, se arman los equipos, el peloteo, ¿no? Ocurre que no hay reglas, pues. Ahí no hay reglas, ahí vale todo, ahí vale la patada, la zancadilla, la mano, vale todo. Y yo creo que en el Ecuador la justicia constitucional ha sido reducida a un peloteo de barrio, en el que vale todo. Y allí es donde viene el problema de fondo. Pero ¿quiénes permiten eso, doctor? Son las mismas autoridades. Y ahí yo, coincidiendo absolutamente con todo el análisis jurídico que usted hace, coincidiendo totalmente, quiero plantearle una pregunta que me parece nos debería a todos los ecuatorianos ahora mismo asaltar. Y es, estos precedentes que están sentando en este momento, mañana se van a volver a repetir. Entonces, cuando se elija contralor, cuando se elija procurador o cuando se elija cualquier otra otra autoridad de estos organismos de poder tan importantes, va a aparecer por ahí un juez golondrina de estos tantos que hay, a los que utiliza el poder político, y mediante el abuso de este tipo de acciones va a poner en entredicho o va a poner en juego la designación de tal autoridad. Entonces, el precedente que está sentando esto... Más grave que eso, Alexis. Mañana un juez de barrio, o como así lo llaman, un juez de estos descalificados, impedirá la posesión del presidente de la República o impedirá el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Ese es el problema de fondo y efectivamente la pregunta que usted y el tema que usted citó es fundamental, ¿no? ¿Quién permite esto? Pues vamos a ver quién permite esto. ¿De dónde viene el tema, Alexis, en primer lugar? El tema para oponerse a la posesión del superintendente. Vienen de los asesores del Ejecutivo, pues, y entre otros de Diego Ordóñez, porque hay que decirlo con nombres y apellidos. Diego Ordóñez ha sido uno de los principales detractores del superintendente y quien ha justificado que no se lo designe. Entonces, cuando usted tiene a un altísimo funcionario, asesor presidencial, no se puede decir esto viene de forma aislada de un funcionario. Esto viene del asesor del presidente de la República y por tanto viene con el visto bueno del presidente de la República. Pero ahí, doctor Campaña, no hay al menos una incoherencia, porque si la terna nació del presidente de la República, ¿por qué el consejero presidencial Ordóñez no está de acuerdo con esa designación? Es que ya no está de acuerdo ni el propio presidente. Es que ese es el problema, es el gobierno de las contradicciones. Si hay una terna, lo que decía al principio, que le envía el presidente de la República, ¿cómo es que a mitad del camino no eligen al primero y ya el segundo es malo, ya no sirve, es un correísta, es un contaminado? Por favor, ¿de qué estamos hablando? Es decir, es la incoherencia política absoluta. Y esa incoherencia política absoluta lleva al gobierno, ahí sí, ahora sí, y con una confirmación total, a meter la mano en la justicia. Porque todo lo que criticaron antes, y lo criticaron y muy duramente, hoy día lo están haciendo. Y lo están haciendo de una manera distinta. Ustedes saben muy bien mi postura política. Yo he sido un firme detractor del expresidente Correa. Eso no es un secreto para nadie. Pero por lo menos el presidente Correa, cuando decidió intervenir en la justicia, lo dijo de frente: vamos a meter la mano en la justicia. Con cualquier justificación vamos a mejorarla, esto no funciona, vamos a reestructurarla, lo que sea. Pero lo dijeron de frente. Hoy día, ¿qué es lo que ocurre? Que descalifican al superintendente, supuestamente por correísta, y manipulan de forma taimada la función judicial, porque utilizan a un testaferro, y así hay que llamarlos, para que presenten una acción en San Borondón con una jueza que todo el país sabe y quienes ejercemos sabemos pues las debilidades de esa jueza. Y entonces se aprovechan de una jueza de pueblo para lograr un bloqueo político que les interesaba y poder tener la opción de nombrar a otro superintendente.
Y ahora, ¿qué pasa? Que le juegan con la misma moneda, con el mismo partido. ¿En qué concepto? En el concepto de si aquí no importa nada, si aquí ya no hay juridicidad, si aquí ya no hay constitucionalidad, aquí lo que hay es la viveza, la zapada, la arbitrariedad. Pues vamos a jugar en el lodo que el propio gobierno ha impuesto. Y entonces ya el país no tiene un norte, un derrotero, ya no hay decencia. La política se lleva a niveles de arrabal, de lodo. Y efectivamente, Alexis, ¿cuál es el problema de fondo de esto? El problema de fondo es que un país sin un sistema judicial idóneo, o lo que es lo mismo, con un sistema judicial corrompido en su esencia como el que tenemos, que es una alfombra del sistema político, es un país que no ofrece garantías ni de libertad, ni de inversión, ni de seguridad, ni de nada. Es decir, ya estamos elevando a las máximas instancias del Estado y del gobierno y estamos reconociendo que los jueces, y en esto hago siempre las excepciones consabidas, pero estamos reconociendo que los jueces o el sistema como tal está tan podrido que aquí vale todo. Y no se dan cuenta que un país sin justicia puede tener miles de buenas intenciones, puede tener miles de buenos funcionarios. Un país sin un sistema de administración de justicia probo es un país que está condenado al fracaso y creo que hoy estamos en ese escenario. Doctor, y esa es la dimensión, eso es lo grave, y eso es lo grave que se permite, se aupa, se construye desde el propio poder político, porque aquí también hay que decirlo, y déjeme culminar con esta idea, aquí no es que hay buenos y malos, aquí el sistema político está contaminado y ha contaminado al sistema judicial por completo, y esa es la triste realidad del país. Pero ahora con esta resolución, esta segunda resolución judicial, doctor Campaña, ¿la Asamblea puede proceder con la posesión del superintendente de bancos o no? No en mi opinión, y no en mi opinión porque desgraciadamente, y digo desgraciadamente no porque es la posesión, no, que eso en lo personal para mí es relevante, digo desgraciadamente hay dos decisiones contradictorias que se anulan mutuamente. Es decir, cuando usted incumple una decisión judicial del juez de San Borondón y la incumple, se expone a una destitución. Y si incumple la de Yaguachi, se expone a una destitución. Entonces, cuando usted tiene dos decisiones contradictorias, ninguna puede cumplirse. ¿Y cuál es el resultado al final? Que todo el proceso queda detenido. Y claro, ¿detenido hasta cuándo? Las acciones constitucionales son de inmediato cumplimiento. En este caso no se pueden cumplir porque hay una evidente contradicción. ¿Qué tiene que pasar entonces? Que se presentarán las apelaciones del caso. Y entonces vendrán las cortes provinciales, en este caso la Corte Provincial del Guayas, que tendrá a su cargo dos acciones distintas. ¿Qué tendría que pasar? Tendrían que acumularse ambas en la Corte Provincial y en la Corte Provincial tomar una decisión. Eso en el evento de que se acumule. Puede pasar también que suben en apelación las dos, no se acumulan y entonces tendremos dos salas dictando probablemente dos fallos contradictorios en función de a quienes se arregla primero o a quienes se compra, por decirlo así, o a quienes se ordena, depende. Y al final, en ambos casos tendrá que llegar a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional, allí sí tendrá dos casos contradictorios y tendrá que dictar la decisión final y dirimente. El problema es que todo ese proceso no demora un día, ni dos, ni tres, ni cinco. Ese proceso puede tomar meses, si no más de un año. Entonces vamos a tener a un superintendente de bancos encargado, a unas instituciones que de alguna manera pues en un stand-by y en estas situaciones de que como saben que se van, no hacen nada trascendente porque no tienen la certeza de que van a estar allí cuánto tiempo, y eso va a dejar a una de las principales instituciones del país, la superintendencia, casi en acefalía, o lo que es lo mismo, con funcionarios encargados que no pueden tomar decisiones trascendentes de ninguna manera. Y en este tipo de casos, doctor, quizás en algún otro momento de la historia ocurrió algo similar y por lo cual, digamos, se recurrió al Corte Constitucional y se sentó algún tipo de precedente, se dictó jurisprudencia o no. Sí, existen casos. El doctor, el abogado Perea, ha hecho una referencia en Twitter de algunos casos de hace 10 u 11 años en que ya hubo contradicciones o fallos de este tipo que finalmente fueron resueltos por la Corte Constitucional. Y son temas que si bien no aplican de forma exacta, porque definitivamente este caso de un conflicto de estos idénticos no ha ocurrido, pero sí han ocurrido otros casos de fallos contradictorios de la Corte, en que ha tenido que ir a la Corte Constitucional y tomarse una decisión dirimente. El problema, insisto, no es tanto que la Corte al final, me refiero a la Corte Constitucional, pueda resolverlo. El problema son los tiempos.
Hay casos que en la Corte Constitucional toman 1, 2 años, 3 años inclusive. Entonces el país puede permanecer sin superintendente, esa es la pregunta. ¿Debe hacerlo? Yo creo que allí está el problema principal. Ahora, ¿cómo se resuelve este entuerto? Es que ese es el problema, es muy difícil resolverlo. ¿Qué tendría que pasar, doctor Campaña? ¿Qué pasa entonces con esta nueva terna que dice el Ejecutivo que iba a enviar en las próximas horas al Consejo de Participación? Si esta terna llega al Consejo de Participación con este problema que no sabemos qué solución va a tener, ¿qué pasa con ese proceso? ¿Se queda allí? ¿El Consejo de Participación solo la recibe y deja el proceso allí? ¿O tiene que continuar con el trámite? ¿Qué pasa ahí? Bueno, de hecho ya la terna fue enviada. El tema tiene que pararse. Es decir, el Consejo de Participación no puede proceder con el trámite para designación del nuevo superintendente por las decisiones judiciales dictadas. Entonces, hay una paralización jurídica del caso. El Consejo no puede entrar a conocer la nueva terna. La Asamblea, en mi opinión, no puede posesionar al superintendente designado y, por tanto, estamos en el país de Macondo, como lo llamaba en varias ocasiones, ¿no? Es lamentable, pero el país yo creo que ya se le fue de las manos al gobierno nacional. Yo creo que este conjunto de asesores que no asesoran nada o que distorsionan lo que ocurre le están causando un grave daño no solo al presidente de la República, sino al país entero. Y me parece además que el presidente está secuestrado. Yo creo que el presidente está secuestrado por este grupito de asesores que simplemente le envían información que si usted no es un experto en estos temas, difícilmente puede entenderlo. Y el presidente de la República indudablemente no es un experto. Entonces, ¿qué es lo que hace el presidente? Lo que le dice Ordóñez, lo que le dice Pozo, lo que le dice Aparicio. Y el problema es que cuando Ordóñez, Pozo o Aparicio tienen su propia agenda, el presidente queda secuestrado y queda casi sin oídos y sin vista. Entonces el presidente está dando estos disparos que no tienen direccionamiento alguno y por tanto al hacerlo está generando él mismo un caos institucional. Y ese es el problema y lo que es censurable. No es posible que a estas alturas de nuestro sistema democrático tengamos un caos institucional, como tampoco es posible que tenemos a la jueza de San Borondón y al juez de Yaguachi y no les pasa absolutamente nada. Y no solo que no les pasa nada, a las personas, a los testaferros, a los que se prestan para presentar las acciones de protección o las medidas cautelares, tampoco les pasa absolutamente nada. Recuerden ustedes, por ejemplo, en el caso famoso de Magdalena, se destituyó al juez, se armó un escándalo, etcétera, pero los denunciantes, bien, gracias. Por tanto, se está generando un sentimiento de impunidad. Entonces, ven acá a cualquier persona, presente esta acción de protección, dime cuánta plata quieres, o dime qué cargo quieres, o dime qué beneficio quieres, fírmame aquí lo que te pongo. Y firman cualquier cosa porque saben que no les pasa nada. Y aquí no es un tema entonces solamente de jueces corruptos, es un tema de testaferros que presentan acciones que no tienen ningún sustento para ser presentadas. Pero como estamos en el país de la impunidad, no pasa absolutamente nada. Doctor, y por eso es que se repiten una y otra vez. Doctor, a propósito de estos nombres que usted ha mencionado, en las últimas horas o en los últimos días se han generado algunos anuncios. El último es que Aparicio Caicedo va a dejar de ser un asesor ad honorem. Eso es que, digamos, bajo la figura de que no cobran sueldo, no se llevan ningún beneficio, pero ahí vimos uno que está vinculado con supuestos actos de corrupción en SENAE, ¿no? Que también era ad honorem para temas bananeros. Deja de ser ad honorem Aparicio y pasa a ser consejero presidencial, por un lado. Y por otro, Diego Ordóñez, con quien usted ha sido muy crítico hoy, señalándolo como uno de los responsables de este caos institucional en el que no está sumido únicamente el Ejecutivo, sino el país, pasa a ser el nuevo secretario de Seguridad. Yo no tenía idea de que Ordóñez era, bueno, parece que es todólogo, ¿no? Sabe de todo. Ahora también de seguridad. Entonces yo sí quisiera un comentario suyo con respecto de lo que pueda suceder ahora con Aparicio siendo consejero presidencial y con Diego Ordóñez encargado de una Secretaría de Seguridad que tiene múltiples problemas, pero que no sé si es que alguien que ha generado tanto caos en el país va a solucionar los problemas de inseguridad que vive el Ecuador. Bueno, Aparicio es el hombre de mayor confianza del presidente de la República desde hace varios años. Es decir, allí ni siquiera César Monge, que en paz descanse, tenía el nivel de influencia que tiene Aparicio. Es decir, Aparicio es el brazo derecho absoluto, definitivo, y esto lo hablo no por suposiciones, esto me consta. Es decir, Aparicio es la pieza más importante que tiene a su lado el presidente de la República.
Cuando empieza el gobierno se inventaron esto de los responsables ad honorem, que son designaciones que les hicieron creer que no debían responder jurídicamente por sus actuaciones. Es decir, no es que estaban allí ad honorem por una casualidad, no, es porque no querían asumir responsabilidades jurídicas sobre sus conductas y sus actuaciones. Luego ya vimos lo que pasó con Juan José Pons, porque hay que decirlo, el asesor bananero, embarrado, por decirlo menos, en actos de corrupción. Yo no puedo afirmar si es inocente o culpable, pero que embarrado está, embarrado está. Entonces, cuando tenemos ese tipo de asesores, viene luego la pregunta, ¿va a responder o no va a responder? Y entonces, como saben que finalmente responden, pues prefieren darles el cargo con el sueldo, que siempre es importante, el sueldo de casi $5,000, que no le viene mal a nadie, pero obviamente todos sabemos pues que el señor no vive con $5,000, eso es evidente. Por tanto, seguirán manejando sus ingresos, que yo no sé quién los paga, seguramente alguna fundación o alguna entidad vinculada obviamente al presidente de la República, porque Aparicio pues está como presidente, como asesor desde hace más de 10 años, ¿no? Y recibiendo sueldos directos que de alguna manera tienen como fuente los negocios del presidente de la República. Eso por parte del asesor. Entonces se transparenta de alguna manera lo que es una realidad jurídica. No por ser asesores ad honorem no responden, no, responden igual, solo que ahora responderán igual pero recibiendo sueldo. Y con respecto a Diego Ordóñez, pues yo he sostenido desde hace algún tiempo que es uno de los funcionarios que más daño le hacen al presidente de la República. Y efectivamente, el país vive una enorme crisis angustiosa de seguridad. No solamente en lo que significa sicariato, porque el sicariato es una cosa vinculada al negocio de las drogas, ese es un drama social, pero también está el drama de la inseguridad normal, el ladrón, el delincuente avesado que por robar cualquier bien material no tiene ningún empacho en meterle un tiro a 2, 3, 4 personas. Entonces la crisis de seguridad es terrible. ¿Cómo se quiere combatir la crisis de seguridad? Primero, con una ley sobre el uso progresivo de la fuerza, que ya sabemos que fue vetada por el presidente, ya la Asamblea Nacional se mantuvo en su postura original. Pero que va a demandar la inconstitucionalidad, dijo el ministro del Interior, doctor Campaña. ¿Qué viabilidad tiene una demanda de inconstitucionalidad? Y también ha advertido que a través del reglamento va a tratar de conseguir lo que en la Asamblea no pudo. ¿Se puede hacer eso? Exacto. Es que a eso iba. Entonces, tenemos esa ley que está cuestionada y en ese momento, porque son en un momento institucional similar, aparece la figura de Diego Ordóñez para manejar todo el sistema de seguridad del país. Entonces yo me pregunto, ¿el gobierno se está tomando en serio el problema de la inseguridad, el problema del crimen organizado? ¿O simplemente está, simplemente está armando una entidad a la medida de Ordóñez, ¿no? Ordóñez, mire, alguien debe preguntarse, ¿no? Veamos el currículum de Ordóñez, pues, ¿cuál es la experiencia de Ordóñez? Creo que como abogado ha ejercido poco, para empezar. Ha estado siempre en cargos de alguna manera políticos, secretario de la Asamblea, cosas como estas. Nadie sabe exactamente bien de qué vive el señor. Y de repente, pues, el principal responsable de la seguridad. Y en ese momento, y miren las coincidencias, ¿no? Nombran a Ordóñez responsable de la seguridad, viene el suceso que comentamos de la ley de seguridad y viene una de las más grandes equivocaciones del gobierno y del presidente de la República. Sostener que no importa lo que diga la Asamblea, él va a gobernar por decreto a través de reglamentos para a través de reglamentos hacer lo que la Asamblea le ha negado expresamente. Esto es una barbaridad desde todo el punto de vista. Y es una barbaridad por dos razones. La primera, porque jurídicamente un reglamento no puede estar por encima de la ley, no puede modificarla, no puede aclararla. El reglamento es simplemente la parte operativa, la parte instrumental de los principios, derechos y obligaciones que están en la ley. Por tanto, es una barbaridad desde el punto de vista jurídico. Pero segundo, es una barbaridad desde el punto de vista político. Porque políticamente le está diciendo a la Asamblea, me importa un comino lo que ustedes hagan, asambleístas, yo vía reglamento hago lo que ustedes dejaron de hacer o lo que hicieron mal. Entonces el mensaje es un mensaje de nueva confrontación, es un mensaje de menosprecio. Y tenemos por otro lado al señor que funge ministro de gobierno, porque ministro de gobierno pues no es lamentablemente Pacho Jiménez, buscando puentes con la Asamblea, no, que vamos a reunirnos para buscar los grandes temas, los grandes acuerdos, y por otra parte, de forma escrita, le dicen, señores de la Asamblea, lo que ustedes hagan vale un comino. Entonces me parece que desgraciadamente el presidente de la República perdió la brújula hace rato. Yo tengo mucho temor de lo que va a pasar de aquí en adelante, y mucho temor porque creo que pueden ser 3 años
inútiles para la sociedad ecuatoriana. Me parece que no vamos a ningún lado, ni con el gobierno, ni con la asamblea, y con la destrucción de las instituciones estamos generando un caos total, y eso es lo que a mí me preocupa. Me preocupa porque en el día a día de todos nosotros, lo que queremos, yo como abogado, por ejemplo, ¿qué quiero? Jueces probos, que me permitan ejercer mi profesión de forma honesta. El ciudadano común, ¿qué quiere? Que tenga policía, cuando la asaltan haya una respuesta de seguridad. El ciudadano común, ¿qué quiere? Pues que se abran plazas de empleo. Ayer leía en uno de los diarios del país, en los Estados Unidos en los últimos meses se generaron 538,000 puestos de trabajo. Están desesperados buscando empleo, buscando trabajadores. En España se han flexibilizado muchas normas para permitir la contratación de extranjeros. Necesitan gente, mano de obra. Y en el Ecuador ocurre que lo que más tenemos es mano de obra, pero no hay fuentes de empleo. Y no hay fuentes de empleo, entre otras cosas, porque nadie va a invertir seriamente en un país en el que desde el primer mandatario hasta la asamblea, hasta el consejo de participación, hasta los candidatos, etcétera, manipulan el sistema judicial. ¿Quién quiere venir a un país con un sistema judicial corrompido? Nadie. Y el problema al final del día lo pagamos todos, porque existe el desempleado que se muere de hambre y que tiene a sus hijos con desnutrición infantil, etcétera, etcétera, lo cual nos condena por muchos años hacia el futuro. Y de otra parte está el que no puede soportar más y decide encontrar en el crimen la posibilidad de su subsistencia. Y esto dejando de lado, por supuesto, el crimen organizado. Entonces, no es un buen momento para el Ecuador. Creo que estamos a las puertas de desperdiciar 3 años más. Tal vez lo que el Ecuador requiere ahora efectivamente es una muerte cruzada, que significa que se vayan todos y tengamos un nuevo comienzo. Ayer escuchaba al presidente Petro en su posesión decir la segunda oportunidad. Bueno, yo creo que el Ecuador, no sé si es la segunda, la quinta, la décima, pero nos merecemos otra oportunidad. Seguir como vamos, 3 años más, creo que no nos lleva a ninguna parte, y creo, por tanto, que deben irse todos, y es tiempo ya de que se vayan todos. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado. Muy amable. Muy gentil, doctor. Un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias.